perdón, entre la cuarta y la quinta trompeta viene el anuncio de las siguientes tres trompetas, la quinta, sexta y séptima, y viene anunciado, estamos en el versículo 13 de Apocalipsis capítulo 8, donde dice: entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos, gritando fuerte: terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. Lo que en la versión 1960 de Reina Valera 1960 dice ay, 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 y que es bien conocida como los tres ayes. Eh, entonces, estas últimas tres trompetas eh, traen sobre la humanidad consecuencias devastadoras, porque hasta ahora la afectación es indirecta, es decir, es afectado directamente la Tierra, nuestro planeta, en su naturaleza. Pero las siguientes tres trompetas, repito, la quinta, sexta y séptima, vienen a afectar directamente a los seres humanos que vivan en ese tiempo o que estén sobre la tierra en ese tiempo o que no hayan sido trasladados de la tierra al cielo en la aparición del Señor Jesucristo viniendo por su iglesia. Si no, si los hombres que creen en Dios no son levantados, y no son levantados no porque dicen que no crean, sino porque no vivieron conforme a los principios de Dios, quedarán sobre la tierra y sufrirán las consecuencias de la última semana de la profecía de Daniel, es decir, los últimos 7 años, y principalmente sufrirán las consecuencias de los últimos 3 años y medio de la última semana, que son la gran tribulación que viene sobre la tierra, donde Dios desata su ira, trae juicio, y que, como ya hemos visto, primero afecta de una manera indirecta, pero a partir de la quinta trompeta afecta directamente a la raza humana. Así es que voy a leer Apocalipsis capítulo 9. Ya dejamos el capítulo 8, pero ahora vamos al capítulo 9, versículos 1 al 12. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. Dice de la siguiente manera. Dije 9, ¿verdad? Ya estoy mal aquí. Bueno, 9. Apocalipsis, capítulo 9. Les digo que ya estoy bien. Gracias por su paciencia. Versículos 1 al 12 dice: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Perdón, algo diferente a lo que leímos anteriormente en el capítulo 8. Una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué tremendo es esto. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, y tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como los leones, y tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla.
Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Bien, esto es la quinta trompeta, el primer ay. Y ya cuando hablamos de ay, es un grito, es una expresión de gran dolor y gran sufrimiento. Eh, Tal vez no hemos experimentado esta clase de sufrimientos, pero de acuerdo a la palabra, será un tormento como la picadura de un escorpión. Como la picadura de un escorpión. Eh, a mí nunca me ha picado un escorpión. Aquí tenemos muchos alacranes, aparecen por todos lados. Y por ejemplo, a mi suegra, a mi esposa, a Patty y a una de mis cuñadas, sí les ha picado los alacranes. Y tenemos que salir corriendo para que les pongan el antídoto. Pero aún con todo y el antídoto que les proporcionan, que les inyectan, el dolor en el lugar, del lado donde reciben la picadura, les queda por semanas, 1 o 2 semanas todavía. Así que imagínense un dolor por 5 meses. Por 5 meses. Ahora, esta cosa que viene, ahorita vamos a hablar más en detalle de esto, esta cosa que viene es algo sobrenatural, por supuesto, no es algo natural. Perdón, permítame. Es algo natural, digo sobrenatural, no es algo natural. Y es sobre todo los hombres. O sea, no solamente sobre una tercera parte o una cuarta parte o la mitad de la población humana. La Biblia es específica sobre los seres humanos, sobre todo hombre sobre la tierra. Y solamente se librarán de este tormento, de esta angustia, los que hayan sido sellados por Dios. Ahorita vamos a ver acerca de esto. Entonces se infligirán tal dolor, será un tormento tan tremendo, tan fuerte, que de acuerdo a lo que hemos leído, los hombres desearán morir, pero aún la muerte huirá de ellos. Huirá de ellos. Imagínense la angustia, imagínense el sufrimiento por el que pasarán todos aquellos que no hayan sido sellados por Dios. Entonces vayamos por partes. Bueno, no por partes, sino voy a tratar de explicar las cosas más importantes, más sobresalientes. En cuanto a la estrella, porque dice la escritura aquí en los primeros versículos que el apóstol Juan vio una estrella, perdón, una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces no está hablando de una estrella literalmente, sino está hablando de un ser espiritual. Está hablando de un ser espiritual, porque dice que se le dio la llave del pozo del abismo, pero cayó del cielo a la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta estrella probablemente es una referencia a Satanás. Satanás es el príncipe de los aires.
Como lo comenté en el video en vivo, lo que nos permitió transmitir en vivo, este, perdón, un momento, permítame. Bien, esta estrella probablemente, repito, se refiere, es una referencia a Satanás, al diablo, al enemigo, que de acuerdo a la palabra de Dios es el príncipe de los aires. Y también hacía yo referencia a que en la tradición, en las creencias populares, en la superstición de la gente o que se ha transmitido de una generación a otra, normalmente se nos representa a Satanás como que tiene su trono en el infierno. El infierno es un lugar de tormento, es un lugar donde la gente está sufriendo, o los que ya murieron sin Dios están sufriendo. Y se nos presenta a Satanás con dos cuernos, el tridente, una capa del mismo color, de un color rojo, y una larga cola, y reinando o teniendo control sobre el infierno. No hay cosa más alejada de lo que enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enseña, o por lo menos es lo que nos dice la Biblia, que Satanás es el príncipe de los aires. Es decir, que su lugar de acción principal está en los aires, no está en el infierno, no está todavía en el abismo, sino que está en los aires y en la tierra. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Si usted está anotando, por favor, anote los siguientes versículos. Bueno, ahorita lo vamos a leer, pero se los menciono, ¿no? Se los menciono primero. El primero de ellos, perdón, el primero de ellos es Efesios capítulo 2, versículo 2. Y el segundo, Apocalipsis capítulo 12, versículos 8, 9 y 12. ¿Sí lo tiene? ¿Lo anotaron? Lo repito, ¿está bien? Efesios capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis capítulo 12, versículos 8, 9 y 12. 8, 9 y 12. ¿Sí lo anotaron? Bien. Y el tercer versículo es Isaías capítulo 14, versículo 12. Repito, Isaías capítulo 14, versículo 12. Así que, bien, vamos a leer primero Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Está bien? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, está hablando de vivir en la carne, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Repito, voy a leer solamente esa parte donde dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a el diablo, a Satanás, al enemigo. Es el príncipe de la potestad del aire, es decir, que el radio de acción de Satanás está en los aires. Apocalipsis capítulo 12, versículos 8, 9 y 12 dice así.
Apocalipsis 9, versículos 8, 9 y 12. Bien, dice, y lo leo. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es lo que dice el versículo, los versículos 8 y 9. El versículo 12 dice así: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, y no es que haya descendido, sino que fue lanzado, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que en lo que el punto principal de esto es que Satanás, su radio de acción o su lugar de donde él se mueve, principalmente, está en los aires y está en la tierra, no en el infierno, no en el abismo, todavía no, sino que está repito, en los aires y en la tierra. Así es que si a ustedes le vinieron con ese cuento chino de que el diablo está en el infierno y que desde ahí gobierna y recibe a todos los que a todos los que se portaron mal, le tengo nuevas noticias. Eso está totalmente alejado de lo que la palabra de Dios nos enseña. La Biblia nos dice que Satanás anda en los aires, se mueve en la tierra, y cuando llegue el momento, él será arrojado definitivamente a la tierra, pero será arrojado para dañar a los hombres. Es decir, que el daño que viene sobre los hombres en este periodo, en esta parte o en esta etapa de la quinta trompeta, será algo sobrenatural, porque junto con él aparecerán las langostas. Ahorita vamos a hablar de eso, pero vamos a otra parte, que es el abismo. ¿Qué es el abismo? Bien, hay tres cosas que describen al abismo, ¿sí? La primera de ellas es que el abismo es una prisión provisional para los demonios o para los espíritus de maldad. Si nosotros leemos Lucas capítulo 8, versículo 31, repito, Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 31, vea lo que dice la palabra. Está hablando de cuando Jesús sana o libera a un endemoniado. Entonces, los demonios, porque eran muchos demonios los que este hombre tenía, dice el versículo 31 que estos demonios le rogaban que no los mandase o no los mandara ir al abismo. Es una de las referencias que tenemos aquí acerca del abismo. Y este abismo, entonces, se describe aquí o se infiere que es un lugar de prisión para los espíritus inmundos o para los demonios. Pero también el abismo, la palabra de Dios lo describe como el origen o el lugar de donde va a surgir la bestia. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 7, Apocalipsis 11, versículo 7 primero, dice: cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos. Más adelante vamos a hablar de ello, mucho más adelante todavía. Bueno, no tanto, pero sí un poquito. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y lo matará. Entendiendo que la fuerza que mueve a la bestia, la fuerza que está detrás de la bestia, la autoridad que está detrás de la bestia, es de origen demoníaco, diabólico. Vamos a ver otra referencia de la Biblia. Aquí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 17, versículo 8.
Apocalipsis 17:8. Dice así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Así que entonces, en segundo lugar, el abismo está, de acuerdo a la revelación de la palabra, es el lugar de donde surge la bestia. Más adelante vamos a hablar de eso. Y en tercer lugar, se describe al abismo como la prisión de Satanás, o el lugar donde Satanás será arrojado una vez que Jesucristo venga y reine durante 1000 años sobre la tierra, cosa que también vamos a tocar unas semanas más adelante de donde estamos actualmente. Así entonces, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3, así: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, aquí el punto es que este ángel que desciende del cielo prende al dragón, o toma preso al dragón, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el versículo 3 dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, es decir, aquí nadie abre. Entonces el diablo va a ser puesto preso en el abismo. Entonces, después de todo, entonces, ¿qué es el abismo? Pues el abismo es un lugar habitado por espíritus de maldad, por demonios que se rebelaron contra Dios, que cambiaron su naturaleza a causa de su rebelión, y su rebelión fue tan grande que fueron lanzados o fueron puestos en lugares de prisiones. Es un lugar tan horrendo que aún los mismos demonios que se mueven en la tierra tomando posesión de personas, cuando son expulsados por el Señor Jesucristo, le ruegan que no los mande al abismo, o porque aún no era su tiempo. Bueno, el punto es que esto es el abismo, esto es a lo que se refiere cuando la Biblia dice abismo, ¿está bien? Ya vimos la estrella, el abismo, ahora hablemos un poquito sobre las langostas. Bien, en libros de interpretación o que abordan el tema de la escatología, y específicamente en lo que refiere a estos capítulos, pues tratan de darle una contextualización contemporánea a todas estas cosas, tratando de descifrar qué son las langostas. Entonces yo recuerdo haber leído hace muchos años un libro que comenta el Apocalipsis, y precisamente esta parte, donde decía que las langostas es una referencia a armamento militar muy sofisticado, porque incluso aquí hay una parte cuando habla de las langostas, que dice que son como hierro y que sus colas son como las de escorpiones. Entonces, esto es armamento militar sofisticado. Bueno, no quiero comentar más sobre eso, pero en realidad no tenemos que tratar de adivinar, esa es la palabra, de adivinar qué es eso. Simplemente veamos lo que dice la palabra de Dios. Es lo más natural que podemos hacer. Así que cuando habla de langostas, en primer lugar dice que estas langostas suben también del abismo, ¿no? Es una manifestación demoníaca, es decir, son seres espirituales de maldad que vienen para dañar a los seres humanos.
Y es lo que dice el Apocalipsis, si nosotros volvemos a leerlo, pero veamos qué dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Aquí lo tengo. Si usted está anotando, pues anótelo. Apocalipsis 11:7. Dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Nuevamente, pues está hablando de los dos testigos, pero está hablando de la procedencia de toda esta maldad que se desata sobre los seres humanos y que viene del abismo, y atacan a todos aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Bien, ¿a quién se está refiriendo? ¿A todos los creyentes de ese momento? No, no a todos. Se está refiriendo específicamente a los 144,000 que fueron sellados. Recordemos eso. Fueron 144,000 sellados. Y vamos a leerlo. Esto está en Apocalipsis capítulo 7. Lo leemos, versículos 2 al 4 y versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 al 4 y versículo 14. Dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A quiénes iban a ser sellados? Los siervos de Dios. Bien, versículo 4. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora leamos el versículo 14. Dice, estoy en Apocalipsis capítulo 7. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando el apóstol Juan vio a esos personajes vestidos de blanco. Bien. Entonces el diablo, junto con todas las huestes espirituales de maldad que actualmente operan en los aires, en la tierra, pero juntamente también ahora con los que surgen del abismo, van a atacar a todos los seres humanos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios en sus frentes? Los 144,000 sellados. Que quiero insistir, no es un número simbólico y no está hablando del Israel espiritual, o como algunos suponen, porque muchos encuentran mucho simbolismo en todo esto. Y sí, por un lado es verdad, hay mucho simbolismo, pero hay partes de las escrituras donde específicamente se tienen que tomar literalmente. Y este es uno de esos casos. Los 144,000 sellados son el remanente que Dios guardará durante el tiempo de la tribulación para predicar, para llevar las noticias de Dios, la palabra de Dios, por todas partes, y ellos van a ser guardados en esta etapa. Van a ser guardados para no ser tocados por esta manifestación demoníaca que viene sobre los seres humanos. Manifestación que infligirá un gran sufrimiento y dolor sobre todas las personas que vivan en ese tiempo o en esa etapa.
y que desearán morir y no podrán morir, y este sufrimiento durará 5 meses.